Hoy día lo ha traído Francisco a los estudios de Milodon Comunicaciones, como ya yo anunciaba al principio, para hablar sobre el tema que dice relación con el monóxido de carbono. Pero yo le quiero preguntar primero a Francisco, ¿qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas con densidades menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que los gases van hacia arriba. También se produce por la combustión incompleta o quema de cualquier compuesto orgánico que contengan carbono y otros hidrocarburos. El dióxido de carbono, como comúnmente lo conocen, no tiene olor, claro, no podemos verlo y también no tiene sabor. Es decir, en algunos países del planeta lo llaman comúnmente el asesino silencioso. Exactamente. O el asesino dulce. Exactamente, sí, dice que puede causar hasta incluso la muerte, este gas que es inodoro e incoloro, o sea, no se percibe. Exactamente, no se percibe. Perfecto. Pero tenemos métodos de identificarlo visualmente dentro de un domicilio. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que hay presencia de monóxido de carbono dentro de nuestro domicilio? Por ejemplo, cuando nos percatamos que los vidrios están empañados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay un 50 y 50 de monóxido de carbono y otros tipos de gases, y también la condensación que comúnmente se produce dentro de los domicilios. Claro. También. Por ejemplo, las chimeneas. Por ejemplo, chimeneas que estén con óxido, por ejemplo, que estén sueltas, que tengan, por ejemplo, decoloraciones importantes también. Hay unos dispositivos que son evacuaciones de gases que comúnmente todos los conocen como caños de escape. Sí. ¿Cómo podemos identificar eso? De que el caño toma una coloración más o menos azulada, para que la gente lo pueda entender, cambia los colores al momento de encender su dispositivo de combustión. Y también nos vamos a dar cuenta de que al momento de encender el calentador, el caño se va a colocar rojo vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí en ese sector se está acumulando el hollín. Al momento de pasar el tiempo, el hollín empieza a alojarse en las paredes dentro del tubo, y eso, a medida que pasa el tiempo, empieza a oclusionar dentro, es decir, la luz empieza a achicarse, que posteriormente se ocluye completamente, claro, el caño de escape por el hollín. Es muy importante entonces mantener los calefactores dentro del hogar con caños en óptimas condiciones. Exactamente, y también en especial el detalle fidedigno de que hay presencia de monóxido de carbono, ¿cuál es? Es que las paredes y el techo tornen un color negro. Por ejemplo, si nosotros entramos a un domicilio y vemos que el calentador está en este sector y arriba hay una decoloración color negro, ¿qué quiere decir? Que ese calentador está emanando monóxido de carbono. Ahora también la llama de, por ejemplo, las estufas esas que son a plato, es importante la coloración de la llama también. Tú hablabas de un color azul. Exactamente. Es la llama perfecta, ¿no? Claro. En todos los dispositivos de combustión, tanto, llámese, calentadores, por ejemplo, calefón, sí, o cualquier dispositivo, estufa también, si nos percatamos de que la llama tiene color amarilla con una mezcla de azul o completamente amarilla, ese dispositivo debes llevarlo a una persona que esté calificada para poder realizarle su mantención. Pero ¿qué pasa si una persona inhala monóxido de carbono? ¿Qué síntomas debe tener la persona para pensar que está intoxicándose con monóxido? Perfecto. ¿Cómo se absorbe el monóxido de carbono o cómo nos intoxicamos con monóxido de carbono? Por ejemplo, ¿por dónde? Por las vías aéreas. Ya. Nosotros respiramos el monóxido de carbono, llega a los pulmones, que posteriormente se llega al torrente sanguíneo, y ahí se empieza a alojar por todo nuestro cuerpo. Y ahí empezamos a sentir primero los primeros síntomas. ¿Qué síntomas? Por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, y también nos vamos a percatar de que, por ejemplo, un familiar, esa persona puede tener buenas defensas y que él se sienta como cansado. Por ejemplo, o siento que me voy a resfriar, esos son también síntomas a sospechar de la intoxicación por monóxido de carbono. Cuando ya las concentraciones son más elevadas dentro del domicilio, ahí ya los síntomas cambian un poco más. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona va a estar letárgica,
los movimientos ya no van a ser normales, van a ser poca coordinación, debilidad muscular. El estado de inconsciencia, cuando la persona ya está en estado de inconsciencia, ya la persona está intoxicada con monóxido de carbono a una cierta cantidad. Claro. Ahora, el monóxido de carbono, cuando está dentro del hogar, ¿está sobre nosotros o está en el suelo? ¿Cómo va eso? Exacto. Como mencioné al principio, el monóxido de carbono tiene una densidad menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que se va hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, en este caso, por ejemplo, en los dormitorios, los niños que duermen con litera pueden ser más propensos a intoxicarse con monóxido de carbono porque la frecuencia respiratoria de ella es más rápida. Incluso las personas que son, bueno, no un poco altas, sino si están deambulando dentro de la casa, también pueden estar intoxicándose por monóxido de carbono, porque los gases se van hacia arriba. Se van hacia arriba. ¿De qué manera nos desintoxicamos? ¿De qué manera podemos desintoxicarnos, por ejemplo? Ya si estamos en un nivel básico de intoxicación, siempre llamar al servicio de urgencia. Claro. Siempre. Es decir, 131 SAMU. Siempre, no dudarlo. Cualquier tipo de emergencia, no por intoxicaciones por monóxido de carbono, cualquier emergencia. Correcto. Y también a bomberos. Pero, sí, acá en Puerto Natales es tan común ver, de repente nosotros vemos a nuestro director, Marco, que acude a muchas emergencias, que hay presencia de monóxido de carbono en los hogares. Tú me decías que a veces pasa por falta de conocimiento de la situación. Claro, exactamente. Más que nada solamente por desconocimiento, porque la mayoría de la gente no sabe cada cuánto tiempo debe ser su mantención de los dispositivos de combustión. Claro. Más que nada en normativas es de aproximadamente 6 meses, pero la recomendación es que siempre empiecen a verificar sus equipos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona puede instalar un equipo nuevo, pero ¿qué pasa? A la semana siguiente, no sé, algún pajarito puede hacer algún nido, o los mismos niños pueden jugar y obstruir la evacuación del gas. Y ojalá mantener calefactores dentro de los hogares que tengan salida hacia el exterior, ¿verdad? Porque hay personas que también instalan calentadores y no le ponen, por ejemplo, el famoso tubo o caño, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, esos son los tubos de evacuación. Sí. Comúnmente, también como pasa, que los calefón estén dentro de los baños y eso también es peligroso. También es peligroso. O también que los calefón estén almacenados en cuartos pequeños, por ejemplo, en cuartos confinados que puedan ser muy pequeños. Eso en general. Y eso no se debe hacer. ¿Cómo podemos también prevenir esto? Más que nada. Sí, no utilizar, por ejemplo, braseros dentro de los domicilios que comúnmente se ocupaban, porque eso genera también incendios estructurales. También realizar las mantenciones, como ya comenté, cada 6 meses también, colocar detectores de gases combustibles dentro de los domicilios. Eso existe, ¿no? Eso existe en el comercio, sí existen. Ya. Así que recomendaciones, comprar esos tipos de detectores de combustión. Se pueden instalar esos dispositivos que al momento de tener cualquier gas dentro del domicilio se activa inmediatamente. Detectores de humo, comúnmente se conoce. El monóxido de carbono a una concentración demasiado elevada puede producir una explosión. Claro. Puede producir una explosión. Pero si tenemos una pérdida de gas, eso ya es diferente. Ah, eso es distinto. Eso es distinto. Por ejemplo, a una cierta cantidad de gas puede realizar una explosión. Claro, por una cañería rota al interior del hogar, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo podemos detectar el gas? El gas que comúnmente hay en los domicilios, ese gas también es inodoro, también es incoloro y no lo podemos percibir. Pero ¿por qué podemos percibir? Porque tiene un químico añadido que se llama mercaptano. Ese lo sentimos. Y ese es el olor que nosotros percibimos. Sí. Es el mercaptano, es un químico que está integrado en el gas. Claro, eso puede producir una explosión. Entonces, si hay una fuga de gas si hay una fuga de gas, exactamente, en concentración almacenada dentro de un domicilio, pueden producir por un accidente.